Muy buenas tardes en México y Ecuador. Muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el placer de contar en nuestro espacio con Gabriela Rivadeneira. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenidas y bienvenidos. Gabriela es licenciada en Gestión por el Desarrollo Local Sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana, especialista en estudios contemporáneos de América Latina y Europa por la Universidad de Buenos Aires, diplomada superior en soberanía cultural y en economía política por CLACSO. Fue presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador desde el 2013 al 2017, miembro del Foro de Sao Paulo y además es miembro fundadora del Grupo de Puebla, Red Futuro y de la Internacional Feminista. Actualmente es directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro Ideal y se dedica a la investigación, la formación política y promoción de la democracia en América Latina. El tema de esta noche es avances y retrocesos de las izquierdas en América Latina. Él le da la más cordial bienvenida a nuestro espacio. Doctora Gabriela Rivadeneira, tiene usted la palabra. Gracias, María. Un placer estar con todas y todos ustedes. Buenas tardes y buenas noches en cada punto del mundo donde corresponde. Gracias por la invitación a Enlace Latinoamericano Europeo. Y pues, bueno, felicitar que se den, en primer lugar, felicitar que se den estos espacios, porque de una u otra manera intercalar lo que está pasando a nivel geopolítico con la realidad que estamos viviendo cada uno de nuestros países es fundamental, y principalmente con la realidad que está viviendo nuestra patria ecuatoriana. Una patria que después de pasar de ser denominada a nivel mundial como el jaguar mundial, pues hoy se encuentra fuertemente dolorida con la pérdida de compañeras y compañeros, incluyendo el último asesinato bajo la figura de sicariato de nuestra compañera alcaldesa de San Vicente en Manabí, Brigitte García. Así que arrancar justamente por esto nos lleva a ver qué está pasando realmente. ¿Cuáles son estos tiempos liminares? ¿Cómo van estas idas y vueltas de las derechas y de las izquierdas en América Latina? ¿Qué es lo que realmente está pasando a nivel mundo para naturalizar una serie de eventos de violencia que cada vez nos tienen más apretados contra la pared? Y yo partiría poniendo una primera reflexión, y es el tema de la profunda desigualdad. Nosotros cuando hablamos de desigualdad parecería que ya estuviéramos hablando de un cliché de pronto muy utilizado a inicios del siglo XXI por los gobiernos de izquierda de ese arranque de siglo. Sin embargo, el problema de la desigualdad es un tema de naturalización de un sistema que cada vez no solamente resulta más obsoleto para las grandes mayorías, sino que es un sistema perverso. Y me refiero que a finales del siglo XX, las 4 últimas décadas del siglo XX estuvieron justamente diseñadas, planificadas y ejecutadas para el fortalecimiento del neoliberalismo como parte del sistema capitalista. Aquí varias categorías políticas, aclarar el tema de sistemas políticos que me parece importante también, es decir, nosotros vivimos un sistema capitalista. Es un sistema capitalista que es un sistema hegemónico en el mundo occidental planetario, y este sistema capitalista ha tenido varias fases que se van mutando y se van cambiando o van haciendo una metamorfosis según la propia dinámica de los pueblos. Entonces hemos vivido un sistema capitalista con diferentes etapas. La que hoy vivimos es justamente la denominada como el neoliberalismo. En ese sentido, ¿dónde nace o dónde se fortalece este neoliberalismo? En las últimas 4 décadas del siglo XX. ¿Y por qué? Porque en ese siglo XX, en los años 60 particularmente del siglo XX, se instaura lo que se conoce dentro del sistema la política o el concepto de bienestar dentro de la política de Estado. Es decir, los 60, el sistema capitalista ve que ya el sistema está fallando y que las grandes masas de empobrecimiento son tan fuertes que algo se tiene que hacer desde los estados, comprendiendo además que el capital vive de la generación del trabajo de esas grandes mayorías. Es decir, es un círculo
donde justamente el sistema se alimenta de una capitalización de esos recursos, pero generados por quienes. Entonces, si esa gran base social no genera recursos, el propio sistema se ve afectado. En esa lógica se genera el estado de bienestar, no como un tema que a nosotros nos hubiera gustado en aquella época que ya se genere, que es en base al tema de la justicia social, sino más bien como un sistema de bienestar basado en esto, en que si las grandes mayorías trabajadoras están mejor, se alimenta de mejor manera el sistema capitalista. Entonces, en los 60, estado de bienestar empieza justamente a plantear un tema de mayor apoyo social. Cuando empieza a darse mayor apoyo social, empieza además a haber también algunas reformas a nivel regional y a nivel mundo que nos hacen pensar que ese sistema no estaba funcionando. Es decir, mientras el Estado se planteaba la política de bienestar como un concepto a manejarlo en el mundo occidental, los países no estaban dando resultados, especialmente en el sur global. Cuando yo hablo de desigualdades, hablo justamente de esas naturalidades. La naturalización de la desigualdad del norte global con el sur global. El norte global ha sido prácticamente tildado como el primer mundo, mientras hablando en términos más comunes, primer mundo, el norte global, países subdesarrollados, el sur global. Eso marca una increíble desigualdad, porque además quiere decir que todo el avance de tecnologías y de avance de la sociedad se da justamente en el norte global, mientras el sur global quedamos justamente anclados al tema de generación de materia prima para el norte global. Esa naturalización del sistema es lo que se empieza a evidenciar en los años 70. A pesar de esta apuesta al bienestar, no funciona, porque justamente las grandes mayorías no tenían acceso a los medios de producción. Y cuando no se tiene acceso a los medios de producción, entonces hay un estancamiento dentro del desarrollo de la sociedad. Los 70 entonces arrancan con fuertes movilizaciones sociales, con fuertes movilizaciones de las organizaciones políticas de izquierda en aquella época, grupos guerrilleros, grupos en armas en diferentes partes de Centroamérica y Suramérica, y empieza entonces una nueva avanzada. Recordemos que ahí ya vemos a una Cuba triunfante en una revolución frente a los Estados Unidos, y los Estados Unidos marca una política conocida justamente como el Plan Cóndor o la política de doctrina nacional, en la que se pone como ejemplo justamente que esta política se aplica en el Centro y Suramérica para evitar el daño del comunismo después de la toma de la Revolución Cubana. Entonces, como la Revolución Cubana pasa a ser un ejemplo, digamos, para los grupos guerrilleros que estaban luchando por la toma de gobiernos democráticos en aquella época, pues entonces Estados Unidos lanza el tema de la política de doctrina nacional como respuesta a esta amenaza comunista. ¿Qué logra con eso? La aplicación y profundización no solamente de la doctrina Monroe, recordemos todas y todos que la doctrina Monroe lleva ya 200 años de vigencia, es decir, se aplica desde el nacimiento de nuestras primeras independencias, esto bajo el eslogan de América para los americanos, que luego ha sido satirizada realmente y luego ha sido tachada como América para los norteamericanos, bajo la aplicación de la doctrina Monroe, que es la militarización norteamericana a través de bases militares y cooperación militar extranjera en cada uno de nuestros países. Entonces se aplica el llamado Plan Cóndor. ¿Qué logra el Plan Cóndor en ese momento? El Plan Cóndor logra no solamente apaciguar a la fuerza, digamos, una guerra del terror implementada hacia las grandes movilizaciones sociales de ese entonces, sino que además va fuertemente vinculada al tema de la ruptura del Estado de Derecho y del Estado constitucional con presidentes legítimamente electos. Y recordemos que en ese momento el presidente Salvador Allende de Chile, el primer presidente socialista electo en las urnas, es justamente atacado dentro del Plan Cóndor, asesinado dentro de la toma del gobierno, pero además una implementación de este terror de Estado en todos los demás países, en el resto de países. ¿Qué quiere decir eso? Que las dictaduras ejercidas en los 70 y en los 80 en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Guatemala, es decir, en los países donde estaba habiendo una gran revuelta social que ponía en riesgo el status quo de las élites dominantes, entonces fueron represadas a través de este Plan Cóndor. ¿Qué consiguieron con esto?
efectivamente que ese terror desde el Estado pueda mermar esta intención movilizadora, y con eso llegan los 90 en un ámbito mucho más sutil y de aparente tranquilidad democrática. ¿Qué es lo que pasaba en los 90? Entonces pasamos, yo siempre digo que hemos tenido 3 dictaduras en las últimas 6 décadas al menos: la dictadura militar de los 70 y los 80, la dictadura económica de los 90, porque el asunto de los 90 es que el sistema estaba altamente fraccionado, y para proteger el sistema entra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Una profundización del sistema neoliberal, de la receta del Fondo Monetario Internacional. Lo que voy a decir prácticamente parecería una copia de lo que está pasando en este preciso momento en muchos de nuestros países. Es decir, el Fondo Monetario Internacional y su receta decía que puede ser acreedor a créditos del fondo siempre y cuando cumplas algunos parámetros. Primero, achicamiento del Estado. Porque obviamente, o sea, ¿cómo funciona el Estado? Sí, ¿cómo funciona el sistema? Si el Estado te llega a cubrir todas tus necesidades básicas, tanto materiales y más aún espirituales, para que el ser humano pueda generar en bienestar, se afecta fuertemente el sistema capitalista, porque quiere decir que dejas a un lado el tema de la plusvalía generada a través de la ganancia extraordinaria de esa misma inversión pública. Pero además, mucha de esa ganancia a través de la empresa privada, y en ese momento del aparecimiento impresionante del ONGismo. Ustedes muchas veces habrán escuchado al propio Rafael Correa, cuando éramos gobierno en aquellos años, decir que obviamente las ONGs, no es que todas las ONGs sean malas, el problema es que muchas de las ONGs que aparecieron en los años 90 aparecieron como un sistema de injerencia política al interior de nuestros países a raíz de la supuesta cooperación para el bienestar. Entonces, si tú tenías un estado mínimo, si tienes un estado mínimo, por eso digo, es como venirme un poco ya a estos tiempos, si tienes un estado mínimo, ¿quién suple las necesidades? La empresa privada. Es decir, si es que no tienes acceso a la salud, vas a tener que ir a una clínica privada, o vas a tener que ir a un sistema prepago de salud, o vas a tener que ir a una universidad privada si no tienes acceso a la universidad, o vas a tener que aumentar el crédito con unos intereses infernales para comprarte una vivienda. Es decir, cambia la lógica del sistema, pero eso es lo que le conviene justamente a la sobrevivencia del neoliberalismo. Por eso es que los 90 arrancan con esta fuerte presión de deuda externa. Ahí, si es que nosotros vemos los indicadores del propio Fondo Monetario Internacional en temas de cuál es el endeudamiento de nuestros países, vamos a ver que desde los 90 a la fecha aumentan significativamente las deudas, llegando a ser impagables, como el actual caso argentino, por ejemplo, donde el último gobierno de Macri, sin entrar a estos pocos meses de Milei, sino en el gobierno de Macri, se incrementó tanto la deuda que llegó al 92% del Producto Interno Bruto de deuda externa. Ustedes saben que, bueno, el país que menos tiene deuda externa es Uruguay, que llega, me parece que 36%. Entonces, desde el 36% hasta el 92%, todos nuestros países de Centro y Suramérica tienen un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que se vuelve impagable, pero además se vuelve un círculo vicioso, porque sigues pidiendo crédito al fondo para pagar el mismo fondo, que es lo que hizo Lazo, recordemos, ¿no? Moreno en primera instancia, en plena época de pandemia, cuando en pandemia, en vez de utilizar los recursos para atender la crisis de salud, lo que hizo fue pagar deuda externa. O Lazo, que lo que hizo fue pedir deuda externa para comprar bonos de deuda externa, y los acreedores de esos bonos son justamente las élites económicas. Nuestra Constitución dice claramente, y eso fue un avance de la Constitución de Montecristi en el 2008, que el Ecuador no puede superar el 40% del PIB, de la deuda externa en relación al PIB. Bueno, hoy estamos, me parece, sobre el 50% ya. Es decir, el margen constitucional de endeudamiento externo superó en los últimos años. Nosotros dejamos 38% de deuda externa en relación al PIB en el 2017. Eso se ha incrementado sustancialmente en los últimos 2 gobiernos, y ahora, pues, Noboa acaba de hacer una nueva solicitud de crédito al Fondo Monetario Internacional. Entonces, quien me diga que eso no es una dictadura, pues yo tengo todos los componentes para revertir eso, porque una
una dictadura en sí mismo, en el concepto tradicional de dictadura, quiere decir la anulación de la posibilidad de participación del pueblo para su desarrollo y para la toma de sus decisiones. Si es que en los 70 y en los 80 hicieron una dictadura militar que aniquiló la posibilidad de fortalecimiento de la democracia desde la izquierda en esos momentos, los 90 profundizan con una dictadura económica y los 2000, en el 2010, 15, se profundiza además en pleno siglo XXI con la dictadura judicial a la que quiero hacer referencia también. La dictadura judicial que además aniquila la democracia. Y lo vamos, bueno, los ecuatorianos sabemos perfectamente lo que significa eso, pero vamos a ver en el contexto regional. Entonces terminamos el siglo XX en una crisis multidimensional. Una crisis provocada no solamente por un debilitamiento de la democracia, sino además un rasgo de una brecha de desigualdad en la que, como sabemos, apenas el 1% de la población acapara y acumula lo que el 99% necesita para mejorar su condición de vida. América es el continente más desigual del planeta, eso siempre tenemos que recordarlo, no el más pobre, siempre aclaro esto también, no somos el continente más pobre, sino somos el continente más desigual. En este continente y especialmente en el norte del continente se acumulan dentro de las 10 personas que Forbes dicta como los multimillonarios, pues 2 o 3 de ellos están en Norteamérica, el continente más desigual del planeta. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos esa crisis multidimensional? Decimos tenemos que cambiar y arranca el siglo XXI justamente planteando un nuevo paradigma de desarrollo. Cambiar justamente el tema de la acumulación del capital por un tema de redistribución de la riqueza, que es lo que apuestan todos nuestros gobiernos que en ese momento generan justamente una tendencia positiva en la región. Es decir, llega primero Hugo Chávez, sigue Néstor Kirchner, sigue Evo Morales, Rafael Correa, sigue Michelle Bachelet, luego pues sigue Cristina Fernández de Kirchner, Mel Zelaya, es decir, tenemos un apropiamiento de una nueva tendencia regional, Lula da Silva obviamente, que lo que permite es marcar nuevos paradigmas de desarrollo atendiendo una crisis multidimensional. Y arrancamos ahí con algo que fue importante, cambiar los medidores de desarrollo. Ya no aceptamos los indicadores del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial que medían el desarrollo solamente en base a las necesidades básicas insatisfechas, sino que además, si asumimos que habría una crisis multidimensional, teníamos que poner indicadores multidimensionales. Y eso fue un cambio muy importante que incluso ya después fue incluso adquirido por muchos países de Europa y la Unión Europea, ampliando los indicadores de medición de desarrollo. Entonces, vamos a medir de diferente manera, por lo que identificando que hay otras necesidades, no solamente a nivel material, sino a nivel espiritual, empezamos a hacer gobiernos diferentes. Y nuestros gobiernos diferentes, voy a decir las cosas comunes que nos unieron a todos nuestros países, obviamente fue el tema de poner al ser humano por sobre el capital, que es uno de los grandes paradigmas de inicio del siglo XXI. Con eso, entonces, quería decir que se tenía que generar mayor riqueza nacional para que la redistribución sea más efectiva, incrementar el patrimonio nacional. En el caso ecuatoriano, pasamos de 27.000 millones de dólares en el 2007 al 2017 a 90.000 millones de dólares en patrimonio nacional, es decir, se quintuplicó, que forma parte del patrimonio nacional. Infraestructura, hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, escuelas, hospitales, es decir, el patrimonio que quedaba en el país. ¿Y eso cómo se hizo? No se hizo porque el Ecuador nunca tuvo recursos y solo esa década tuvo recursos. No, se hizo implementando una política de la ética. La política de la ética y la lucha contra la corrupción permitió, en primer lugar, sanear la institucionalidad pública. Yo sé que luego de 10 años podemos hacer de 10 años de gobierno podemos hacer muchas evaluaciones que en definitiva terminan además evidenciando que la corrupción es un tema estructural que va más allá de los proyectos políticos en mención, es decir, la secretaria de la secretaria de la secretaria que seguía inmersa en círculos viciosos de corrupción. Sin embargo, la lucha contra la corrupción hizo que se elimine algo que parecía naturalizado, que era el 10% de la coima por obra pública. Es decir, el contratista ya ni se preguntaba. El contratista, cuando obtenía una obra del Estado, automáticamente sabía
que de ese monto del contrato debía sacar el 10% para la coima. Eso era un tema naturalizado. Cuando llegó el proyecto de la Revolución Ciudadana, identificando justamente dónde están estas grietas de la administración, pues pudo ir saneando y pudo ir cerrando. Eso lo que hizo fue que solamente en el ámbito de la corrupción se incrementara la liquidez de recursos para obra pública. Sin contar que además se cambió el sistema fiscal y tributario, donde obviamente se cobró a los grandes deudores. Recordemos además que muchos quedaron impagos. Ustedes recordarán que incluso muchas propiedades de Álvaro Noboa, el gran bananero deudor del fisco ecuatoriano, fueron incautadas. Muchas de esas haciendas, por ejemplo, una de ellas fue entregada a sus trabajadores en la provincia del Oro. Es decir, no solo a ellos, sino el caso Isaías, un montón de casos de deudores del fisco, pues empezaron a cobrarse. Entonces incrementa el patrimonio. Y con eso, pues se pudo hacer mayor obra pública. Los indicadores, y cuando nosotros decimos que fuimos llamados los jaguar, fue porque fuimos el país a nivel mundo en más rápido bajar las brechas de desigualdad. Eso es importante. De una población de 17 millones, 2,5 millones salieron de la pobreza. No quiere decir que se eliminó la pobreza. Ya hubiéramos querido tener todos los recursos y todo el tiempo para eliminar la pobreza en el Ecuador, pero sí se redujo en un gran porcentaje los indicadores de pobreza y pobreza extrema. ¿Cuál es el problema ahí? Y ya vamos viendo entonces cómo nos volvemos vulnerables. Y eso lo practico yo mucho acá en México, porque en México estamos en el auge del proyecto de la Cuarta Transformación. Yo digo que yo vivo acá en México el Ecuador del 2013, es decir, un auge realmente transformador muy importante. Pero ¿qué pasa cuando ese auge se convierte en una eficiencia del Estado y te olvidas de acompañar la transformación de la matriz cultural de ese gran sector poblacional? Entonces, lo que haces es mejorar la condición de vida de un sector que estaba en situación de pobreza, pero al no acompañar el cambio de la matriz cultural, lo que haces es insertar esa base o esa masa a unas clases medias no consolidadas, clases medias vulnerables, que además se meten en una lógica del consumo porque seguimos viviendo un sistema capitalista. Es decir, a pesar de que nosotros afectemos ciertas fibras del sistema capitalista hacia lo que el objetivo utópico sería un sistema al socialismo, pues ese transitar tiene que ser acompañado. ¿En qué? Primero, en la comprensión de que si tú mejoras tu condición de vida, no es solo por un esfuerzo individual. Nosotros valoramos el esfuerzo individual de la persona, pero si solo queda en el esfuerzo individual, es en este dicho de que el pobre es pobre porque quiere. Es decir, si yo tengo 2 o 3 trabajos, si soy sobreexplotado, si apenas de esos trabajos puedo tener algo para el alimento, llegar un alimento o 2 alimentos a la mesa de mi hogar, quiere decir que sigo estando en un margen de pobreza estructural. Pero si a eso el Estado te garantiza educación, te garantiza salud, te garantiza vivienda, te garantiza servicios básicos establecidos según tu consumo, es decir, redistribuido, entonces lo que tú ganas ya no tienes que disponerlo para salud, ya no tienes que disponerlo para educación. Lo que tú ganas entonces sirve para mejorar tus condiciones materiales. ¿Ok? Esa es la importancia del Estado. Esa es la importancia, por eso yo siempre que puedo en diferentes charlas, en diferentes espacios, digo la importancia del Estado porque a veces nos alejaron tanto del Estado que no lo comprendemos y no nos importa. Y cuando no nos importa, terminamos votando por cualquier muñeco de cartón. Cuando no nos importa el Estado, no comprendemos la importancia del Estado para la vida de nosotras, de nosotros y de nuestras familias. Cuando lo hacemos, en cambio, sabemos que cuando alguien que está al frente del Estado, del gobierno y de la estructura del Estado, te dice que hay que pagar justicia social, no es porque quiere seguir subvencionando, quiere seguir regalando la política del clientelismo, no, sino que cuando tú cubres necesidades básicas de la gente, el ingreso mínimo de esa gente puede ser complementario para mejorar su condición de vida. Esa es la importancia de ir de manera intercalada. Entonces, ahí, ¿para qué sirve el cambio de la matriz cultural? Justamente para comprender que tu mejoramiento de la condición de vida
Sí es por tu esfuerzo individual, pero porque está acompañado de toda una maquinaria del Estado que garantiza tus derechos constitucionales. Y vamos caminando y vamos avanzando. Cuando no comprendes eso, entonces te metes una lógica de consumo y recordaremos todos las movilizaciones de junio del 2016 de las famosas banderas negras, no sé si es 16 o 15, me corrigen, las dichosas banderas negras que ya nos pusieron un primer jaque mate de las élites económicas. Y las élites económicas que se arriesgan a reclamar por plusvalía y herencia, que para mí y para muchos de nosotros desde la izquierda eran las propuestas más radicales de un gobierno como el de la Revolución Ciudadana, no pudieron ser ejecutadas porque se movió la retórica, la mediática y la misma sensación de la gente. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando iban los periodistas a las marchas de las banderas negras, ponían los micrófonos a las trabajadoras domésticas de las élites que estaban protestando y le decían, ¿y tú por qué protestas? Por la herencia. ¿Pero tú tienes una propiedad? No. ¿Y qué vas a heredar? Ahora no, pero quién sabe si luego sí voy a heredar. Entonces, claro, es ese aspiracionismo de la gente que además el aspiracionismo es una condición humana, o sea, es propio del ser humano el aspiracionismo, aspirar a estar mejor, a sentirte mejor, a amar mejor, es decir, el aspiracionismo es una condición natural. Si no la sabes acompañar, si no sabes formarla, si no la guías y si no educamos en este cambio de paradigmas del sistema, recaemos entonces en los engaños mediáticos y en la manipulación de las élites económicas. Entonces, logramos transformar esos paradigmas, pero no logramos el cambio de la matriz cultural. Entonces, cuando eso pasa, nuestros procesos se ven afectados. Hay un autor que falleció en pandemia, pero que yo les recomendaría a quienes les interese analizar un poco más sobre el tema de clases medias, porque además es muy didáctico, tiene muchos videos en YouTube muy didácticos sobre esto. Es José Pablo Feynman, es un argentino que genera justamente esto, demostrar cómo los círculos viciosos de las clases medias terminan en determinados momentos afectando fuertemente la consolidación de las democracias. Eso es lo que nosotros vivimos. Clases medias no consolidadas que regresan luego con gobiernos de derecha, situación de pobreza, que es lo que estamos viviendo justamente en el Ecuador en este momento, y en ese sentido un círculo. Entonces, yo mejor mi condición de vida, voto por el que me ofrece darme más. Cuando voto por el que me ofrece darme más, ese que ofrecía darme más, pues protege los intereses de su círculo y de su élite, de su clase, porque esto también es una cuestión de clase social y de lucha de clases, vuelve a privilegiar a su clase, baja el Estado bajo la receta del Fondo Monetario Internacional, reduce el Estado, por lo tanto tú reduces tu posibilidad de acceso a derechos básicos y vuelves a caer en estados de pobreza. Y cuando vuelves a estar en estados de pobreza, entonces vuelves a creer que la justicia social es necesaria. Y seguimos entonces en círculos viciosos que lo denomina José Pablo Feynman o que más adelante también lo categoriza muy bien Álvaro García Linera, que es para mí uno de los intelectuales más importantes que tenemos hoy por hoy en América toda, ex vicepresidente de Bolivia, que habla justamente sobre el tema de las democracias y cómo la democracia liberal, que nos queda muy obsoleta, esta democracia de ir a votar cada cierto tiempo en la papeleta y dar el poder absoluto al X que votamos en papeleta, pues tiene que fortalecerse con democracia plebeya, que es lo que nosotros traducimos en Ecuador en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Entonces, para ir ya cerrando entonces. En estas idas y vueltas, si no vamos entonces trabajando el cambio de la matriz cultural, si no vamos hablando de los temas de categorías y conceptualización política, si no vamos teniendo claridad del sistema que vivimos, que aún viviendo en un sistema capitalista que va a durar muchas décadas más y no son siglos, es decir, el aspiracional de la justicia social tiene que ser un hecho permanente para bajar las desigualdades. Las desigualdades del norte global, sur global, las desigualdades del urbano y lo rural, las desigualdades de las mujeres y los hombres y las diversidades sexogenéricas que además son aún más perjudicadas, las desigualdades de las clases sociales, es decir, las desigualdades si nosotros hacemos un análisis
muy particular de nuestras propias vidas y nuestros entornos, vamos a ver qué tan naturalizada está el tema de las desigualdades. Y si no lo planteamos como un problema real, esas desigualdades entonces no son comprendidas, no son entendidas por las grandes mayorías y eso nos produce y nos altera las democracias. Y si a eso sumamos una guerra judicial, un lawfare, que fue un formato regional de aniquilamiento de procesos políticos, como lo fue en el caso de Lula, como en Cristina Fernández de Kirchner, como Rafael Correa de Revolución Ciudadana, entonces estamos diciendo que vivimos un colapso. Mientras algunos países como México, Brasil, Colombia, Bolivia, avanzan dentro de procesos de izquierda o digamos más progresistas, o sea, más neutralizados si es que se quiere, pues hay otras radicalizaciones de una derecha cada vez más fascista, lo están viviendo en Europa en muchos países, lo estamos viviendo en América del Sur cuando tenemos todavía una dictadora en Perú como es Boluarte, cuando tenemos además un Bolsonaro en Brasil rearticulándose, cuando tenemos un Cast en Chile rearticulándose a través de los errores del gobierno, cuando tenemos un Noboa que sin llegar a ser fascista profundiza un proceso neoliberal, es decir, hay una radicalización de una derecha que en muchas ocasiones se presenta mucho más violenta. Frente a eso, ¿qué hacer la izquierda? La izquierda no solo tiene que resistir aún siendo gobiernos, porque sigue resistiendo a las élites económicas, sigue resistiendo a la mediática y sigue resistiendo a la embestida del gobierno de los Estados Unidos a través de sus diferentes injerencias, como el Comando Sur, que ahora lo vemos muy activo nuevamente en América del Sur, sino que además tenemos que disputar el sentido común, luchar por la verdad. Por eso Rafael Correa nos plantea con tanta certeza que la verdad tiene que pasar a ser un derecho universal. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar por una verdad que nos haga cada vez más libres, porque todo este formato y toda esta embestida que estamos teniendo a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de la región, está aniquilando cualquier posibilidad de desarrollo. Y eso es lo que más nos duele. Países que están sometidos además ante una avanzada del crimen organizado, del narcotráfico, que profundiza aún más las realidades sociales. Eso sería parte de toda una charla entera sobre lo que está pasando en la avanzada del crimen organizado en toda la región y cómo esto va acompañado además de la avanzada también de bases militares norteamericanas, que es un tema no casual, sino muy interesante de conocerlo y analizarlo. Entonces, todo eso nos pone ante la necesidad de que estos espacios, los que estamos teniendo esta tarde y todos los que se generan a través de las plataformas alternativas y de las plataformas de información, puedan ayudar a generar un cambio de conciencia. Lo que Andrés Manuel López Obrador dice, la revolución de las conciencias. Eso es a lo que tenemos que abogar. Mientras más conozcamos, mientras más sepamos, mientras más articulemos la información, más capaces podemos ser de ser críticos políticos, pero además de construir lo que tanto y tanto queremos y queremos para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, que son países simplemente más humanistas. Así que bueno, yo llego hasta ahí y cualquier inquietud puede ir ampliando determinado tema. Muchísimas gracias, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes Gracias. y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Hoy estamos con Gabriela Rivadeneira y damos inicio a la ronda de preguntas, recordando que el tema del conversatorio es avances y retrocesos de la izquierda en América Latina. Y recordando esto y ver lo que está sucediendo en el mundo con el continuo declive de la hegemonía de los Estados Unidos, ¿usted cree que eso profundizará aún más la violencia en América Latina? ¿Y cuáles van a ser los retos que para la izquierda en este proceso de declive del imperio norteamericano? ¿Vamos de pregunta en pregunta o vamos por bloquecito? Vamos por pregunta en pregunta, por favor. Vale. Mira, el tema de los Estados Unidos, a ver, primero, no es que nosotros odiemos los Estados Unidos, porque tienden a decir eso, o sea, hay ustedes izquierdos, comunistas, socialistas de mierda, odian Estados Unidos. No, amamos al pueblo de Estados Unidos. Yo conozco muchos lugares de los Estados Unidos, he compartido muchas experiencias políticas y culturales con muchas de las organizaciones sociales. La semana anterior que estuvimos en Cuba, estuvimos compartiendo con organizaciones sociales estadounidenses justamente diversas reflexiones políticas. El problema es una línea hegemónica
del gobierno de los Estados Unidos. Por eso cuando a mí me preguntan qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos, yo les digo nada, porque da lo mismo, es el sistema. O sea, el país que se vende como el más demócrata del mundo tiene apenas 2 partidos que disputan una posición electoral y cualquiera de los dos siguen una misma línea de un esquema de gobierno, que es mantener una hegemonía a toda costa. Estados Unidos se consideró en el siglo XX principalmente como el gran hegemón, el país imperialista. Por eso muchas de nuestras consignas iban siempre y siguen siendo, porque mientras existe el capitalismo, hay una lucha antiimperialista, porque Estados Unidos justamente marcó una hegemonía en el mundo occidental. ¿Qué quiere decir esa hegemonía? Una de mis pasiones más grandes es el tema de militarismo y yo trato de siempre estar estudiando esto porque me parece que eso está muy anclado al tema de la realidad de nuestros pueblos. Estados Unidos tiene reconocidos por el Pentágono, es decir, información oficial que es pública, más de 800 bases militares en el mundo. De las 800 bases militares, 580 están en Centro y Suramérica. ¿Ya? ¿Qué hacen las bases militares? Las bases militares que se implementaron y se empezó a implementar como una cooperación militar desde hace 200 años a través de lo que yo les decía, la aplicación de la doctrina Monroe, lo que hace es supuestamente apoyar a tareas de protección del territorio. Cuando van avanzando nuestras naciones, nuestras repúblicas, vamos generando nuestros propios cuerpos de defensa territorial basados en parámetros de soberanía. Sin embargo, Estados Unidos, al ser ese hegemón, implementa la presión militar para tener primero una red, que es una red de inteligencia basada en nuestros propios cuerpos militares y policiales. Es decir, cuando nosotros a través de la UNASUR luchábamos mucho por dejar o por hacer un símil americano de la Escuela de las Américas, que se logró hacerlo en su momento desde Brasilia, en la Escuela de Nuestra América, es porque la Escuela de las Américas ha sido justamente la institución de educación militar a la que todos nuestros militares, además los que tienen mejores calificaciones, son becados para ir a estudiar Escuela de las Américas bajo esa doctrina de seguridad nacional. Y a raíz de esa doctrina de seguridad nacional y esa red, Estados Unidos ha podido sostener históricamente una red de inteligencia que le permite tener información de los propios cuerpos de inteligencia de nuestros propios países, ¿ya? ¿Y eso qué hace? Que justamente estén alrededor, además, de los anillos de recursos naturales. Ustedes busquen un documento que se llama The Pentagon's Map, que marca prácticamente cómo cambia la instalación de bases militares y cooperación militar norteamericana, muta de los anillos de generación petrolera a los anillos de recursos naturales minerales. Y ahí ustedes van a dar cuenta cómo en Sudamérica pues empieza justamente a haber un incremento de cooperación militar norteamericana alrededor de las reservas minerales de nuestros países. Y eso no es de a gratis. Es decir, Estados Unidos tiene una economía en recesión. Estados Unidos es el mayor deudor de China. Es decir, Estados Unidos, o sea, si China quisiera cobrarle la deuda a Estados Unidos, pues no podría pagarla. Estados Unidos es el mayor deudor de China. China, Rusia, India salen como economías emergentes. Entonces empieza a bajar la fuerza del hegemón. Empieza a perder, por eso muchos hablan de un multipolarismo. Ojalá hubiéramos llegado a eso. Sigue habiendo una injerencia directa, porque no puede ser y no podemos entender cómo entonces un solo país llamando Estados Unidos toma determinación sobre la guerra de un país en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Entonces, sigue haciendo esa presión, pero se ve altamente perjudicado por falta de recursos y por justamente estas economías emergentes. ¿Qué necesita Estados Unidos? Los recursos naturales que tenemos en el sur del continente, que no estamos hablando de cualquier pelo de cochino. Muchos dicen, ay, es que el bloqueo de Venezuela, no, el bloqueo de Venezuela es porque quieren el petróleo, ¿ya? Podemos tener un montón de discusión sobre el sistema democrático, como que sí me gusta, no me gusta, etcétera. No entro a eso. Entro que Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. No está en Medio Oriente, no está en África, no, está en Venezuela. Los yacimientos petroleros más grandes del mundo están en Venezuela. La triple frontera en América del Sur guarda la mayor reserva de agua dulce. Nuestros países andinos, toda la cordillera andina, estamos en el top 10 de las minas más grandes del mundo de oro, plata y cobre. Es decir, lo que hay en el sur
es o genera la ambición justamente dentro de esta geoeconomía en movimiento. Por eso es tan importante observar lo que pasa en Estados Unidos, porque no solamente es un tema de armamentística, el mayor ingreso presupuestario de Estados Unidos es a través de la industria armamentística, o sea, es como esto, te vendo la enfermedad y luego la receta, y te sigo enfermando porque necesito seguirte vendiendo medicamentos. Los mayores promotores de las guerras mundiales, especialmente lo que está habiendo en Medio Oriente ahora mismo, el genocidio contra el pueblo palestino, es orquestado desde la necesidad armamentística de los Estados Unidos y de control territorial. Yo saqué ayer un video en mis redes justamente de Palestina. Ustedes saben, mientras está habiendo el genocidio en Palestina, Estados Unidos está metiendo ya material de construcción a la franja de Gaza para un corredor estadounidense, israelita, para el control justamente y el paso de Medio Oriente. Es decir, hay un tema de control y necesidad de control geoeconómica y geopolítica. Y eso obvio que repercute en nuestros países. Ahora Trump, como ustedes saben, está pues liderando las preferencias electorales. Insisto, sea él o el mismo Biden, es como va a seguir la misma línea, solo que uno más brutal que otro. Nosotros sabemos la política antimigratoria de la que es partícipe Trump y de la que promueve Trump. Trump además no solamente promueve una política antimigratoria muy fuerte, sino además es el padre contemporáneo del neofascismo, es decir, él es el que auspicia a Bolsonaro, el que auspicia a Kast, es decir, el que está muy cercano de estos personajes que se vuelven muy peligrosos para nuestras democracias en el sur. Entonces, sí se vienen tiempos muy complejos y muy complicados. Y cuando yo les decía analizar también la avanzada del crimen organizado, es porque avanza también con el tema del narcotráfico. Los mayores consumidores de cocaína en el continente es los Estados Unidos. Sin embargo, cuando Estados Unidos cambia la forma de consumo y cambia esta cocaína a un fentanilo, que es mucho más agresivo, ustedes han visto a través de redes sociales y de los medios de comunicación ciudades zombies realmente producto del consumo del fentanilo, quiere decir que la cocaína se queda en los países productores, que son los países del sur. Ecuador es un sándwich y Ecuador tiene el segundo puerto más importante después de México en el Pacífico. Por eso es que Ecuador se vuelve en un punto estratégico para el tema del narcotráfico, porque justamente tenemos el segundo puerto más importante del Pacífico y somos una economía dolarizada. Por lo tanto, es un escenario muy prometedor para estas grandes mafias, que es lo que estamos viendo, el acelerado crecimiento en estos últimos años. Pero también eso depende de los Estados Unidos. Es decir, mientras Estados Unidos siga con esta lógica de apertura de un consumo sin legalización, porque eso es lo que promueve justamente el negocio ilegal, sigue moviéndose ilegalmente, venta de armas, trata de personas, migración ilegal. Es decir, hay una serie de problemáticas sociales que profundizan la desigualdad en nuestra región. Así que es muy preocupante lo que pasa en Estados Unidos, hay que estar muy pendiente de lo que pasa en Estados Unidos y cuando nosotros topamos un tema de los Estados Unidos, no lo hacemos con un tema de esquizofrenia ni nada, sino por una política real que se aplica desde una línea del gobierno de los Estados Unidos, desde el Departamento de Estado y ejecutado por el Comando Sur en lo que refiere al Centro y Suramérica. Ahora le damos la palabra a Cristian Mendoza desde Londres. Por favor, Cristian, tu micrófono. Muchas gracias, Jimmy, gracias a todas. Dos preguntas breves. ¿Podría aclararnos un poquito lo de que se falló en el tema de la matriz cultural, si se refiere a tener conciencia de clases y no terminar de entender que existimos clase trabajadora al 1% y el resto explotan el 99% clase trabajadora y ya está. Eso por un lado. Y el otro, en cuanto a las izquierdas y también los cambios que están existiendo actualmente, ¿cómo se está viviendo en Ecuador esto de tener una izquierda distinta, que ya no dice las cosas, que ya no quiere poner los temas de antes como que si ya fuésemos bicho raro, porque se dice hay que hablar de esto? Entonces, ¿creería usted que se le está haciendo el juego a la derecha de tener la izquierda que ellos quieren tener? Gracias. Gracias, Cristian. Un gran saludo para allá. Vamos con lo primero, lucha de clases. Yo ahí les recomiendo mucho
Hay lecturas más contemporáneas y pueden luego, a través de la compañía María, puedo sugerir algunos documentos de lectura muy didácticos sobre el tema de el marxismo. La lucha de clases es un tema de teoría marxista, así que disculpen la carga ideológica en esto, pero es que es necesario. Cuando cae el muro de Berlín, cuando justamente se superpone el tema de la idea del fracaso del socialismo a nivel mundo y toma con fuerza nuevamente un sistema capitalista, se deja de hablar de muchas cosas, ¿no? Y pasamos a ser objeto de esto de que todo comunista es malo, los comunistas se comen guaguas, que era la teoría que salió después de la URSS, es decir, es demonizar al otro. Porque si tú demonizas al otro en sociedades tan católicas y tan creyentes como las nuestras, quiere decir entonces que esa retórica de la demonización te funciona dentro de tu psiquis, ¿ya? Los 90 fueron un poco así. Los 90, mientras avanzaban, como yo decía, esta idea de que no hay otra alternativa más que la del Fondo Monetario Internacional y del achicamiento del Estado, también hicieron un montón de cosas simbólicas, como por ejemplo decir que el Che Guevara era el mayor asesino guerrillero del planeta Tierra y que quien lo siga es tal o cual asesino y guerrillero que él. Y yo abstraigo eso porque mucho de lo que se hizo simbólicamente en la anulación del individuo en esa época es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, todo correísta es corrupto, todo correísta es ladrón, todo correísta es malo. Es decir, poniendo al correísmo en esta lógica que además les ha salido muy bien, y debo admitir que les ha salido muy bien esta lógica de poner el correísmo y anticorreísmo como parte del debate central del debate en el Ecuador. Entonces quiere decir que nos quedamos en el correísmo los radicales y que los que más o menos van ampliándose en una democracia, porque esto, los polos, polarizar ya no está bien, la radicalización no está bien, dejemos eso, no, es que tú eres muy radical para estos tiempos, mejor flexibilicemos, ya no digas socialismo, ya no digas izquierda, mejor di progresismo, porque suena mejor, más suave. Entonces, entramos en una retórica simbólica que nos termina confundiendo. Y al final, en este progresismo, que es esta cosa que se ha generado para ya no ser tan radical de izquierda, entra todo, todo se justifica alrededor de esto. ¿Eso es peligroso? Sí, porque te confunde. Yo decía hace un momento, mientras la derecha más se radicaliza y más se pone violenta, la izquierda se flexibiliza más y va hacia el centro, ¿no? Entonces, la izquierda pasa más a la socialdemocracia, mientras la derecha se va más al extremo. Yo digo, eso es peligroso porque llega un momento en que una elección, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo te diferencias del otro? ¿Qué planteas que te diferencia del otro y que no parezcas que somos los mismos? Y ahí viene un debate político, bueno, ya partidista, digamos, que no viene al caso, pero que es complejo. La lucha de clases, entonces, tiene que ser recuperada desde la intención de saber que somos diferentes, no por una diferencia natural, sino por una diferencia causada por el sistema. Vuelvo al tema de las desigualdades. Entonces, clases de opulencia, clases de pobreza. Las clases medias, porque ya pasamos de clase media a clases medias, porque hay varias escenificación de clases medias, juegan un rol importante porque son los que, como en la Revolución Francesa, la nueva burguesía, es decir, los que te plantean justamente los temas de debate público. Y por eso es importante siempre tratar el tema de las clases medias. Pero volver a la lucha de clases te rompe también lo que en los 90 el sistema quiso decirnos. A ver, ya no existe lucha de clases, se acabó el socialismo, por lo tanto, mujeres hablen de mujeres, indígenas hablen de indígenas, jóvenes hablen de jóvenes, trabajadores hablen de trabajadores y segmentamos la lucha social, segmentamos las sociedades. Entonces, no, hay una marcha de indígenas, no, es que son de ellos. No, eso es de ellos. Hay una marcha de mujeres, no, es que esa es de ellas. Peor si hablamos de feminismos, por eso ni meto siquiera. No, es que eso es de ellas, ¿no? Entonces, fraccionamos la sociedad y la lucha social se vuelve más débil, y no solo débil en fuerza de demostración de musculatura política, sino débil de argumento. Yo siempre planteo un tema del retorno a la necesidad del debate de la lucha de clases, porque eso es lo que te identifica, que dentro de las mujeres hay explotadoras y hay explotadas,
que dentro de los indígenas hay explotadores y hay explotados. Entonces sí somos diferentes, aún dentro del mismo sector poblacional. Pero ¿eso qué te permite? Entonces que volvamos a ser los más. Porque claro, si no tenemos acceso a la educación, ni mujeres, ni jóvenes, ni indígenas, ni afros, ni nada, entonces ese es un punto de confluencia mucho más universal. Entonces sí es necesario volver nuevamente a este debate para que veamos la brillantez de un Marx que nos plantó eso hace tanto y que sigue tan vigente, ¿no? Y ahí va un poco la respuesta de la izquierda en Ecuador, es decir, yo creo que muchas veces caemos ante el marketing de la política. El marketing te dice que según las encuestas, y esto es una lógica muy marketinera, es decir, sacas encuestas, las encuestas te dicen algo y tú tienes que responder frente a lo que te dicen las encuestas. Entonces, si la encuesta dice que pues tienes que ser flaca, pues entonces tú tienes que adelgazarte, ¿ya? No importa lo que pienses, no importa si es que qué vas a proponer, no, importa lo que aparentemente la gente quiere ver. Pero ¿por qué opina eso la gente? Porque tiene todo un imaginario generado por los medios de comunicación monopólicos. Entonces esto es bien maquiavélico en realidad, porque termina siendo una cosa que comúnmente, si no estás en un ámbito de debate político, tú no te das cuenta, tú eres consumidor de información, consumidor de productos, y dentro de eso te generas un imaginario. Entonces, cuando caemos en el juego del marketing, caemos muchas veces en olvidar que hay una comunicación política real. Entonces, mientras tenemos un presidente que ganó sin partido, sin estructura nacional, sin recorrer el país, que es mucho lo que veíamos de características de los nuevos presidentes, es decir, Milei y Noboa no es que se parezcan en formas, pero se parecen mucho en la creación marketinera. Es decir, personajes que llegan sin partido político, que ya te irrumpe una lógica de los partidos políticos en disputa electoral, llega sin pisar territorio, sino más bien en un tema de lógica de farandulizar las redes sociales, y te hace además repensar qué estamos haciendo nosotros mismos con las tecnologías de la información y las redes de la información. Entonces lo que tienes es que en vez de pisar territorio, te mando muñecos de cartón, y la gente feliz abrazaba un muñeco de cartón. Eso es muy cruel. Si tú te pones a ver en la gráfica, si solo te imaginas la gráfica, es muy cruel, porque quiere decir que estamos deshumanizándonos tanto que no nos importa abrazar un muñeco de cartón. Entonces, frente a eso, obvio que tenemos que radicalizarnos, porque nosotros somos otra cosa, porque nosotros somos de piel, porque nosotros nos gusta sentirnos, hablarnos, mirarnos, porque ahí es donde sentimos si tú me estás mintiendo o me dices la verdad. Si realmente tú vas a ser un presidente de las élites o vas a ser un presidente que te pongas en mis zapatos desde lo que estoy sufriendo, enlodándote. Decir, hay características que no podemos olvidar y que no es de los setenteros. No, es de conjugar. La semana anterior hice justamente una exposición en un encuentro sobre tecnologías de la información e inteligencia artificial. Hay muchas teorías que se están generando ahora, pero una de las que yo soy muy partícipe es esto que te dicen, el mundo del Internet te pone online, todo es online, ¿no? Ok, entonces hagamos comunicación online, hagamos política online, hagamos militancia online, sí, pero no solo puedes hacer eso, porque aún el Internet y aún las redes sociales son muy limitadas para muchos sectores de la población. Ahí si hablas solo online, le estás dejando de hablar a un buen sector de mujeres que no tienen acceso a las tecnologías de la información, a jóvenes rurales que no tienen acceso a tecnologías de información. Sí, todos pueden tener un aparato, estoy de acuerdo. Pero ustedes saben que en un último informe del BID, lo que dice es que de los países de Centro y Suramérica, 17 de 23 países, el porcentaje de acceso de las mujeres a tener un aparato, teléfono, celular cada vez es más restringido, ¿ya? Entonces, si tú solo basas la política online, estás dejando un gran sector. ¿Cómo complementar con lo offline, con lo que sabemos hacer nosotros? Es decir, aprender a hacer online, porque eso es tal vez lo que más nos complica, es decir, en línea nos complica porque
nuestra matriz cultural a veces bloquea ciertas cosas de la información. Yo me rehusaba a tener TikTok hasta hace poco que me convenció la compañera que me ayuda en Rhodes a tener TikTok. O sea, nos rehusamos esas cosas por un peso ideológico, pero tenemos que aprenderlos a usar. Porque ahí está gran parte de la retórica que se comunica hoy. Entonces, no se trata de entrar a TikTok a seguir haciendo ridículo con bailes. Se trata de aprender a usar la herramienta para contraponer y llenar de cierto contenido político y poco a poco ir rompiendo la barrera de lo apolítico, que en definitiva es las nuevas formas de la política, ¿no? Y el offline fuera de línea, fuera del internet, que es volver a recorrer, volver a hacer manzanas de trabajo militante, volver a hablar con la gente, volver a sintonizar con la gente. Solo entonces cuando podamos complementar el trabajo territorial con un contenido político ideológico, con formación ciudadana social para comprender cada vez más por qué es importante llegar al gobierno y vamos trasladando esto también a los instrumentos de la tecnología de la información, entonces podremos ir viendo procesos que de pronto nos permitan posicionar de mejor manera los mensajes desde la izquierda. Y sí, yo sí soy partícipe de que tiene que ser una izquierda no radicalizada en formas. No, todo cambia. Pero lo mismo que tú puedes decir de una manera grotesca, lo puedes decir de una manera muy sutil, que la población la comprenda y que sepa cuáles son las grandes diferencias y por qué esas diferencias son importantes para el ejercicio de gobierno. Entonces, me parece que eso, pues, tenemos que revisar en nuestra propia militancia, que tenemos que revisar en nuestras propias organizaciones sociales y políticas, que tenemos que volver a rehacer muchas de las prácticas políticas, y ahí tenemos una gran tarea. No podemos dejar la creatividad. A la izquierda, históricamente, nos ha caracterizado la creatividad para innovar formas de comunicación social. Así que hoy más que nunca tenemos que volver a ser mucho más creativos para que la izquierda pueda nuevamente a implementar un discurso y una retórica política que pueda llegar a más gente. Perfecto. Ahora tenemos desde Hamburgo a Marta. Por favor, Marta Armijos, tu micrófono. Ahora, no quería funcionar. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Muy interesante su exposición. Y ahora a mí me interesaría mirar otra vez lo global, nuestra América Latina. Y yo no sé, pero se podría decir que hay menos sintonía entre las izquierdas, o que el hecho de que hay menos sintonía entre las izquierdas, que eso nos ha debilitado como izquierda. Se podría decir incluso que durante el apogeo de la izquierda que hubo, no se logró consolidar lo que hubiera podido ser UNASUR. Y ahora estamos viendo, o yo tengo esa sensación de que cada uno de los países que ahora han recuperado Petro, que pudo llegar al poder y con una izquierda o con un grupo consolidado, etcétera, etcétera, pudo superar a Uribe, a Duque, Boric, superar a Macri, Lula, a Bolsonaro, etc. Arce, tuvimos allí incluso el problema que hubo con la que está hoy en la cárcel, ¿cómo se llama se me fue el nombre. Áñez. Áñez, ya. Bueno, tuvimos todo ese apogeo, tenemos ahora, hemos recuperado, pero no hay esa unión que nos podría hacer mucho más fuerte frente a los Estados Unidos y que nos podría también llevar a que nuestra propia gente, en nuestro Ecuador, por ejemplo, mirara hacia allá y dijera, aquí hay una unión que está trabajando, que sea convincente. Vemos con bastante preocupación que en la misma Bolivia, dentro de la izquierda por allí, hay
no hay esa unión, más bien hay por allí ya, no sé cómo decirlo, cómo describirlo, no quiero decir peleas, porque no son peleas, pero no hay esa unión. Ujú. Y incluso ponen en peligro algo. Cómo se puede manejar esa situación? No sé. Trabajar dentro de las izquierdas mismo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo fuerte, querida Marta. No es solo sensación, sí, es una realidad. Es decir, mira, cuando nosotros empezamos, y porque tendemos a hacer esto, ¿no? Vivimos recientemente una década de mucho apogeo de la integración, ¿no? Y ahora, pues vemos que no se está logrando tener espacios tan sólidos como esa primera década, pero no lo suficientemente sólidos. Es decir, la primera década arranca con una tendencia, y eso lo arranca Chávez. Es decir, Hugo Chávez arranca posicionando una tendencia no solamente de una izquierda, sino además de una conjunción de muchos objetivos comunes y de formas de hacer política, ¿no? Cuando yo decía al inicio, pues se sumaron muchos otros presidentes que primero tenían una fuerza de oratoria, una fuerza que nos movía tanto. Yo me acuerdo que cada vez que veíamos un encuentro de la integración regional con todos nuestros presidentes y presidentas hablando, pues uno era más emocionante que otro. O sea, terminábamos pero con pucha, una emotividad, pero además una conciencia tan fuerte de lo que se estaba viviendo, que sí eran momentos diferentes, ¿no? Tomando en cuenta que además fue la única década en la que logramos en la región tener 3 mujeres presidentas de manera simultánea, el mayor número de presidentas que hemos tenido en un momento histórico de nuestra región. Entonces, claro, cuando nosotros apostamos desde el no al ALCA, sino al ALBA, la UNASUR, la CELAC, el Mercosur, etcétera, había también una conducción. Yo digo, todo en la vida, todo merece una conducción, desde la conducción del núcleo más central de la sociedad, que llega a ser la familia, hasta la escuela, el grupo social, el grupo barrial, todo merece conducción, la integración merece conducción. Y la conducción la tenía Hugo Chávez. Y cuando fallece Hugo Chávez es cuando empezamos a ver un debilitamiento justamente de esa fuerza integradora que venía marcando muy bien y que al final terminó siendo muy golpeada por el regreso neoliberal en los gobiernos, en ese corto pero nefasto paso por gobiernos neoliberales, digamos, a nivel de toda la región, ¿no? Entonces, cuando ahora vemos que se retoman procesos de izquierda en diferentes países nuestros, se enfrentan a otras realidades. Primero, no hay una conducción, o sea, no hay quien lidere la integración regional. Lula ahora ha tomado un rol importante desde los BRICS, pero los BRICS, digamos, es un tema todavía muy aislado a la realidad de la región. Lula ya plantea en los BRICS, por ejemplo, el ingreso de Argentina, cuando estaba el anterior gobierno de Fernández, plantea ya el ingreso de Bolivia, es decir, Lula plantea desde ese espacio la apertura hacia el sur. La UNASUR no se ha podido reestructurar porque tiene un problema también de origen, es decir, los estatutos de la UNASUR marcan que todo tiene que ser por unanimidad y pues ahora no existe unanimidad en los países de la UNASUR, eso viene muy lento. La CELAC tiene ciertos destellos de aparecimiento, ahora la CELAC tiene la presidencia pro tempore Xiomara Castro, que es la presidenta de Honduras, y quieren implementar como una línea mucho de la CELAC social, pero digamos, todo termina siendo iniciativas muy aisladas. Yo digo, eso es un problema porque además a la interna de los países están viviendo una propia disputa territorial, no tienen hegemonías nacionales. Ningún país en la región tiene mayoría parlamentaria, por ejemplo. Entonces, al no tener mayoría parlamentaria, se te vuelve también un problema de gobernabilidad, como lo que estamos viendo en la misma Colombia. Mientras el presidente Petro quiere avanzar mucho más rápido en temas radicales, se detiene muchas veces por el tema de decisiones parlamentarias. Entonces yo veo que ahora existen 3 grandes personajes en la región. Un Lula con toda su fuerza histórica de lo que significa ser Lula da Silva,
pero actuando de manera diferente a su gobierno de la primera década del siglo, es decir, hoy ha abierto más a una alianza mucho más amplia, incluso con sectores socialdemócratas en esta lógica de conseguir gobernanza. Sin embargo, es el país que más rápido está recuperando el desarrollo económico, que es algo muy importante. Petro, que para mí es el personaje ideológicamente más claro y más fuerte que tenemos hoy en la región, y Andrés Manuel López Obrador en México, que es el sexenio de mayor pragmatismo en la política pública, ¿no? Entonces, me parece que esos tres son como los íconos que lastimosamente tampoco han logrado hacer algo en conjunto, ¿no? Andrés Manuel planteó dos cosas que me parecieron muy interesantes. Planteó temáticas de tratamiento conjunto. La primera fue sobre la inflación. Recordemos que esto fue como a inicios del año anterior, o sea, como hace un año, que Andrés Manuel convocó a todos los presidentes de la región para hablar de manera conjunta los problemas de la inflación y cómo se pueden enfrentar la inflación de manera conjunta. Y la segunda, el tema migratorio, que fue ahora en octubre o noviembre, que convocó también a ver de manera colectiva el tema migratorio. Insisto, todas iniciativas valiosísimas, pero aisladas. No existe en este momento un solo espacio que nos permita decir hay una avanzada de la integración, y eso es preocupante porque eso nos debilita mucho más, y es lo que dices, Marta, o sea, no hay un referente regional en el cual podamos anclarnos en el tema del éxito, de lo que significa un cambio de paradigma, como sí lo hubo en la primera década del siglo XXI. Hoy las formas son incluso diferentes, ¿no? Las formas discursivas, retóricas, de accionar, son diferentes. Entonces, es como que no logramos empatar con estos cambios bruscos y radicales que estamos teniendo cada cierto tiempo en nuestros países. Y pues, Álvaro García Linera dice que esto va a durar al menos 20 años. Sí, no es por ser negativista, pero él dice que analizando el tema de los tiempos liminares, pues izquierdas y derechas en este preciso momento no estamos pudiendo consolidar propuestas hegemónicas. Las izquierdas no podemos consolidar procesos de izquierda, tanto así que lo que se avisora es que el único país que pueda dar continuidad a un gobierno es el mexicano. Todos los demás gobiernos parecería tener un retroceso que va hacia un nuevo retorno de las derechas, y esas derechas no van a ser consolidadas porque tampoco están pudiendo consolidar, son ciclos muy cortos. Entonces vamos a estar en esta ida y vuelta en un tiempo liminar de al menos 2 décadas. ¿De qué depende cambiar esto? Obviamente todo puede cambiarse porque son dinámicas sociales, pues de qué tanto logremos nosotros trabajar en el cambio de la matriz cultural, en la concientización o en la revolución de las conciencias. Así es. Ahora, una última pregunta. Yo sé que el tiempo es corto. De Italia nos quiere hacer una pregunta. María Calle, por favor, tu micrófono. Y hola, muy buenas noches. Agradecida porque usted está en nuestro espacio, verdaderamente. Y regresando al tema de las izquierdas y la unión. Leonidas Issa, al ser consultado sobre la factibilidad de una alianza entre las fuerzas de izquierda en Ecuador, dice, reconoció la posibilidad, si reconoce o no la posibilidad de esa, se reconocerá o no reconocerá la posibilidad de esa unión, más que todo porque él enfatizó una cosa muy importante. Las causas que motivan a la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa no son exactamente las mismas que las que guían las luchas de las comunidades indígenas. ¿Usted cómo puede ver esta parte de aquí? Porque las elecciones estamos cerca, tenemos un presidente que está ya en campaña política antes de tiempo, esta consulta que según a nuestro parecer no tiene que ser ni siquiera generada porque hay problemas mucho más grandes que enfrentar en el territorio ecuatoriano. ¿Cómo se puede pensar a una unión para las izquierdas en Ecuador buscando temas? Porque al parecer el líder del movimiento indígena dice que no concuerdan con las otras izquierdas presentes en Ecuador. Mira, esto es muy complejo porque además estamos ante algo real, o sea, solos no avanzamos y ya hemos pasado 2 procesos en los que nos falta poquito y pues no logramos, y también las otras movilizaciones no van a lograrlo solos. O sea, la fuerza del correísmo, el correísmo o la revolución ciudadana es la fuerza política más estructurada a nivel país, ¿no? No existe otra organización política con mayor estructuración como la nuestra. Aún si al interna eso para nosotros sería causal de discusión, porque decimos, bueno, somos
al final una maquinaria electoral, porque tenemos muchas deficiencias a nivel de estructuración partidaria, ¿no? Eso es parte de otra discusión, digamos. Pero es real que la Revolución Ciudadana es la organización más estructurada del país. Sin embargo, tenemos todavía un manto muy complejo. Ahora estaba viendo las últimas encuestas que salieron. Rafael Correa sigue siendo el actor político más influyente del país. Sin embargo, también hay mucha gente que identifica la responsabilidad de la crisis nacional sobre la Revolución Ciudadana, ¿no? A pesar de haber pasado 7 años por Moreno, por Lazo, hoy por Noboa, pues hay una carga. ¿Por qué? Porque ese del culpa de Correa, aunque para nosotros ya suene cómico, caricaturesco, pues eso llegó a calar en una parte de la sociedad, ¿no? Y además que no nos han soltado, es decir, ha habido una escalada muy fuerte mediática sobre ciertos personajes o sobre ciertas situaciones que terminan involucrando a la Revolución Ciudadana, que se vuelve complejo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que no hemos logrado dar nosotros y no hemos logrado salir? Es de eso, es como que nos pusieron contra la pared y hemos estado a la defensiva durante 7 años. Hoy nuestra necesidad es salir de esa pared y ponernos a la ofensiva. Y la única forma de ponernos a la ofensiva es con una propuesta política que sea radicalmente opuesta a la que hoy nos están ofreciendo este conjunto de las derechas en el Ecuador. ¿Qué pasa entonces con las izquierdas? Yo digo esto es complejo porque es una historia del RC. En el 2006, cuando Rafael Correa se presenta para presidente del Ecuador, llega a través de una gran plataforma. Recordemos que él llega sin partido, es decir, el partido se organiza a través del ejercicio de gobierno, ¿no? Pero llega a través de una gran plataforma de partidos y organizaciones políticas. Y esa gran plataforma era una plataforma que iba desde la izquierda hasta la socialdemocracia. Llegó entonces, permitió llegar con una hegemonía tan fuerte que permitió hacer la Constitución de Montecristi, ¿no? En el camino se fueron fraccionando porque partidariamente los partidos políticos en el Ecuador, o sea, no tenemos una tradición de partidos políticos, ¿ya? Y eso no pasa solo en el Ecuador, sino en diferentes países de la región. Al no tener una tradición de partidos políticos, lo que significa es que los partidos políticos históricamente fueron muy clientelares, ¿no? Todos los actores políticos que nosotros vemos en esos partidos clientelares fueron parte de gobiernos neoliberales antes de la Revolución Ciudadana. Fueron parte del gobierno de Gutiérrez, algunos fueron parte del gobierno de Abdalá, otros fueron parte del gobierno de Palacio, es decir, iban como mutando en esos gobiernos y lo que se convirtieron es entonces el antiguo Pachacutic, por ejemplo, la antigua CONAIE, lo que hacía era negociar los cargos. Entonces, ¿qué quieres? El Ministerio de Bienestar Social. Bueno, toma, te mantienes tranquilo, no me jodes, no te jodo, pues viva la fiesta en paz a través de ese clientelismo. Correa les dijo, no, pues así no funcionan las cosas. Nosotros lleguemos a acuerdos programáticos, pero no de cargos. ¿Ya? A mí no me parece, o sea, yo no voy a caer en el juego clientelar de satisfacer necesidades individuales con cargos públicos. Por lo tanto, aquí acuerdos programáticos. ¿Qué pasa específicamente con el movimiento indígena? Que es algo que yo tengo que explicar mucho hacia afuera, porque hacia afuera se corrió mucho esa cosa de que el correísmo era peleado con el movimiento indígena, o que el movimiento indígena no quería a Rafael Correa. Y yo siempre me veo explicado, porque digo desde esta lógica. A ver, el movimiento indígena es como cualquier otro grupo social, con un abanico gigantesco, donde dentro del movimiento indígena hay radicales de izquierda que vienen militando o que aprendieron su militancia desde el Partido Comunista, hasta quienes se han dedicado a ser tildados como los ponchos dorados, que fueron hasta candidatos vicepresidentes de la derecha, como en el caso de Auqui Tituaña con Javier Lazo, ¿ya? Todo eso tiene el movimiento indígena. La gran base social del movimiento indígena fueron los primeros portadores de los derechos generados a través de la política de redistribución de la riqueza del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y muchas de esas votaciones, por ejemplo, la de Imbabura, la de mi provincia, fue justamente uno de los bastiones más importantes de la Revolución Ciudadana durante los 10 años de Rafael Correa. Es decir, la base social que estaba mejorando su condición de vida, pues tuvo un mensaje diferente electoral frente al gobierno. Otra cosa era la disputa con la élite, la disputa con la dirigencia. Es decir, un Yacu Pérez, Lourdes Tibán, este señor de Zamora, Quispe, es decir,
eran parte de los que vinieron desde los años 90 y la movilización de los 90 del movimiento indígena, siendo parte de diferentes programas de capacitación de la USAID, financiados por los Estados Unidos, por el ONGismo financiado por los Estados Unidos, es decir, se convirtieron en armas del neoliberalismo desde ese sector de la población. Con ellos, como lo hemos dicho siempre, hay que desenmascarar, porque no puede ser que este tipo de personajes sigan y cada vez ventajosamente menos influyendo en la política y vistiéndose de izquierda cuando son neoliberales que protegen un sistema a los que ceden, es decir, los que les pagan muchas veces, ¿no? La disputa que lleva Leonidas Issa, entonces, a mí me parece una disputa muy valiosa a la interna de esa discusión. Es decir, Leonidas Issa llega a ser presidente de la CONAIE con la propuesta de volver al origen de las disputas del movimiento indígena frente al sistema y frente a esa gran desigualdad que se estaba viviendo dentro del movimiento indígena. Y los primeros opositores y los que no sueltan la posibilidad de que Leonidas Issa pueda consolidar su propio liderazgo es esta cúpula dorada. Entonces, claro, es Quispe, Esteban, es Yacu, bueno, Yacu que renunció a Pachacutic hace unos años, pero que son los que siguen armando una contraofensiva interna en la CONAIE. Entonces, frente a eso, claro, Leonidas Issa dice, si es que hablo algo a favor de una política particular, ya me dicen correísta. Si es que por el otro lado hablo que no sé cuánto, entonces me dicen que ya soy radical. Por eso digo que esta tesis de correísta anticorreísta que lograron instaurar es muy preocupante, porque no deberíamos basarnos en eso deberíamos romper desde nosotras y nosotros mismos, sino ver qué es lo que podemos plantear al país. En definitiva, yo creo que la actuación de Leonidas Issa ha sido una actuación de tratar de consolidar su propio liderazgo en su propia organización política, porque si no lo hace, pues no puede disputar afuera. La disputa hacia afuera es muy jodida porque esta sociedad que cada vez es más violenta se vuelve también más racista, más xenófoba, más discriminatoria. ¿Ya? Entonces, claro, en esa lógica, si no entendemos que la única posibilidad es hacer una gran plataforma nacional que nos permita recuperar un proyecto país, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Y ahí no es que la gente se sume al correísmo, no, es que el ERC sea parte de esta plataforma, con propuestas, con alternativas, reconociendo las bases electorales, sí, pero sabiéndonos todos en un proceso electoral de una gran plataforma que quiera recuperar la patria. Muchos decían una plataforma cívica, una plataforma patriótica, una plataforma, como quieran llamarle. El nombre es lo de menos, el tema es comprender que si no dejamos posturas particulares, individuales y de miopía de cada uno de los sectores, y si no somos capaces de maduramente sentarnos en una mesa y dar vuelta a la página de cosas que hayan pasado en el ejercicio de gobierno o que hayan pasado en los idas y venidas de información de un lado y del otro, pues lo único que estamos acumulando es una serie de resentimientos que termina favoreciendo a la derecha. La derecha, como sabemos, se une rapidito, porque a ellos les unen los intereses, ellos no quieren perder sus privilegios. La izquierda estamos debatiendo quién es más de izquierda que el otro. Entonces, no, si no eres tan de izquierda como yo no me siento contigo, ¿ya? Por favor, es un grado de madurez. La patria está devastada, está mucho peor que la crisis del 99. Ustedes que son migrantes saben lo que eso significa, porque muchos de ustedes son productos de esa crisis del 99. Hoy estamos peor que el 99. Y el problema es que seguimos entonces alargando la posibilidad de una gran plataforma, cuando la única posibilidad que tenemos de cambiar esa realidad es hacer ese proceso de unidad. Nosotros no tenemos historia en eso, no tenemos experiencias. Yo creo que a nivel regional, la experiencia más sólida de un frente de unidad es la uruguaya. Ese sería un sistema muy importante de analizarlo. Vienen con otra matriz cultural, es producto de otro origen, etcétera, pero como práctica política, tanto el Frente de Unidad uruguayo como el Frente de Todos en Argentina, con sus idas y vueltas, diremos todo lo que quieran decir, pero son experiencias que pueden dar pautas para que el Ecuador pueda buscar realmente una gran plataforma. Y pues me parece que para el 25 eso no va a pasar, así que está complejo,
porque también veía que a pesar de que el país no ha mejorado indicadores de seguridad, de que ya nos olvidamos de hablar de Fito, la estrategia de ese día de enero, de la caotización, donde se tomaron las cárceles, donde hubo quema de coches bomba, donde estamos en un estado de terror, le sirvió mucho al gobierno, porque tapó la huida de Fito y le permitió que con un par de acciones de militarización de un par de territorios y mantener estado de excepción, la gente tenga otra percepción. Sin embargo, la realidad es que solo en Guayaquil han quintuplicado el número de extorsiones y de secuestros express. Esa es la realidad. Más si subimos el IVA, etcétera, sí, pero vemos las encuestas, un presidente que tiene el 72% de credibilidad y aceptación. Ese es el problema. Entonces, si nosotros seguimos timoratos, en que una votación en la asamblea votamos sí, la otra no, en que sí démosle pero no tan duro, en que sí digamos pero no mucho, pues también tenemos que ver qué tipo de oposición queremos ser. En eso Rafael no se equivoca, Rafael ha sido muy firme, muy de frente en cuestionar y en criticar las acciones de Noboa, la inexperiencia de Noboa, y esa es una muestra más, queridas compañeras y compañeros, de que quien viene desde la lógica del empresariado capitalista no sabe gobernar un Estado porque cree que llega a administrar una de sus empresas. Ya nos pasó con el banquero y hoy nos está pasando con el bananero. Y eso es un gran peligro para todas y todos, porque los que pierden no somos nosotros, o sea, de manera individual. Es el pueblo, son nuestras familias que están allá y que yo ahora, como digo, ahora que soy migrante, que estoy fuera de mi patria y que duele cada todo y que se extraña todo y que se extraña la comida, la sensación, el abrazo, la familia, etcétera, etcétera, uno dice, carajo, ¿cómo la han pasado? Y yo quiero pues abrazarles a todas y todos ustedes por haber sido el sostén de nuestra patria en los momentos más difíciles y más caóticos. Y ahora que yo también estoy fuera, digo, cuán anclados estamos a la importancia de que nuestras familias puedan estar mejor. Y eso debe ser algo que nos motive todos los días a seguir discutiendo, hablando, pero sobre todo haciendo política desde donde estemos. Así que gracias por este espacio, gracias a Enlace Latinoamericano Europeo, gracias a todas y todos ustedes. Bueno, a las órdenes siempre, me encanta a mí estar en estos espacios y pues les abrazo mucho, mucha fortaleza, mucha fuerza para nuestras familias y mucha fortaleza para todas y todos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra invitada, Gabriela de Rivadeneira, por compartir su tiempo y sus perspectivas. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestros enlaces y actividades. Hasta la próxima. Muchísimas gracias otra vez, Gabriela Rivadeneira.